Bueno, les comento que el viernes me avisaron que la facultad estaba cerrada 15 minutos antes de la clase. Entonces avisé inmediatamente que íbamos a hacerla por Zoom y bueno, tuvimos una docena de asistentes nada más. La clase pasada, entonces, y esta no se van a contar en el total, digamos, de la asistencia, pero los que vienen van a tener la asistencia, que le va a salir como una más, ¿está? O sea, cuando calculemos el porcentaje, estas dos clases no las vamos a contar en el total, pero el que vino sí va a tener sumada su asistencia, capaz que le termina dando más del 100%. Seguro, porque van a haber, no sé, 52 clases, vamos a contar 50, y que vino en las 52 van a tener más del 100. ¿Está? ¿Ok? De modo de que no sea lo mismo no venir que venir, pero que no me puedan decir de que la conté dentro del 75% que se necesita. ¿Ok? Bueno, muy bien. Le habíamos quedado en la clase pasada, hicieron algo de ejercicios de la guía que quieran preguntar, de la guía anterior, digamos. Sí. En el ejercicio 10. A ver, déjamelo buscar y ya lo ponemos acá a la lista. Ejercicio 10. ¿Qué decía el ejercicio? Calcular si existe el límite. De 2 más se pueden Es igual a calcular Acá está. Qué lento que se estoy viendo. Es este que está ahí, ¿no? Sí. De 1/3 más 4 la n de 200. Eso. Bueno, una cosa más. La clase Zoom quedó grabada el video y está en la plataforma, ¿sí? Y este fue uno de los que hice en esa clase. Pero vamos a repetirlo ahora. Ahí pide dice que sea el límite, no, sea sub n igual a 1/3. Ah, no, ese lo hice. No sé si ese no, hice el 9, que es muy parecido. Bueno, dice que a sub n es igual a 1/3 más 4 sobre n más 4 sobre n elevado a la 2n, ¿no? Y después dice que hay que calcular si existe, está tan mal en las líneas, parece que fue del renglón de abajo, el límite dice sí, el 9 con el 10 y el 10 con el 11, están casi mezclados. 2 más a sub n seno de 1 sobre a sub n sobre 7 más 3 a sub n. Cuando n tiene infinito, que eso es lo único que puede entender, así que si lo pongo esto o no lo pongo lo mismo, porque acá sabiendo que estos son sucesiones, que n natural, n tiene que tener infinito, no puede tener otra cosa. Es el único caso en que se les perdona que no pongan a que tiene la variable, ¿no? Si es x hay que poner siempre que tiene. Bueno, entonces el tema es el siguiente. Yo podría sustituir esta cosa acá, pero me va a dar una expresión horrible para determinar el límite. Entonces, es más fácil ver si esto tiene límite, ¿no? Si esto tiene límite, yo podría ver si, sabiendo el límite a sub n, puedo determinar el límite de esto. Si no puedo, porque no me alcanza con esa información o porque esto no tiene límite, entonces no voy a tener más remedio que sustituir para ver qué pasa. Pero me voy a jugar primero el camino corto, ¿sí? Entonces voy a tratar de determinar el límite de esto. Y después
vemos qué pasa con esto sabiendo el límite del anterior. Ahora, ¿a qué tienden en A sub n? ¿A qué tienden las partes que tiene ahí los operandos? El 4 sobre n, ¿a qué tiende? A 0, ¿verdad? Así que 1/3 más 4 sobre n tiende a 1/3. ¿Sí? El exponente a infinito, más infinito, ¿verdad? Entonces, esto no es una indeterminación. ¿Se acuerdan que las indeterminaciones de potencia? Es 1 al infinito. 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, ¿no? Sí. No es ninguna de esas, así que tenemos que poder deducir a qué tiende esto, aún sin saber cuál es, si no supiéramos cuál es la base, ¿no? Es un número muy pequeño. Cuando elevo 1/3 al cuadrado, o un número cercano a 1/3, me da 1/9, me da más chico. Y cuanto más lo elevo a potencia más grande, más chico me da. Entonces esto tiende a 0, ¿sí? Bueno, esto vamos a ponerlo en negro. Por lo tanto, esto tiende a 0. Entonces ya sé que A sub n tiende a 0. Por lo tanto, acá, esto tiende a 0 y 3 A sub n también, y por lo tanto esto tiende a 7, el denominador. Ya vamos bien. Como A sub n tiende a 0, va a tender infinito, ¿no? Tiende infinito. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan de la gráfica del seno? El seno tiene una gráfica que es una cosa así, donde los máximos siempre son 1 y los mínimos son -1. Cuando 1 sobre A sub n vaya tomando valores grandes, esto va a seguir subiendo y bajando y dando puntos, cualquier cosa entre 1 y -1. ¿Sí? No se va a quedar quieto cerca de un límite, no va a tener límite esto, ¿no? Entonces, esto no tiene límite, el seno de 1 sobre A sub n. Pero lo que sí sabemos es que está agotado entre 1 y -1. ¿No? No le podemos decir a qué tiende, porque no tiende a nada. Pero sí sabemos que es acotada. Entonces esto, ¿no? Si vamos a usar el azul, esto es acotada. ¿Sí? Y este A sub n que está acá, vamos a hacerlo para este lado, tiende a 0, lo sabíamos, ¿verdad? Por lo tanto tenemos un infinitésimo por una función acotada. Eso nos da un infinitésimo. Tiende a 0, ¿sí? La única manera que algo que tiende a 0 por otra cosa fuera indeterminado, digamos, es que esa otra cosa tendiera a infinito, ¿no? Si es acotado, no importa que no tenga límite, el resultado va a ser que tiende a 0 el producto. Y entonces, si A sub n por el seno de 1 sobre A sub n tiende a 0, al sumarle 2, ¿a qué tiende todo el numerador? A 2. Y entonces este límite va a ser 2/7 por propiedad del límite, ¿no? Fíjense que fue más fácil determinando el límite, después ver qué pasa acá, que si hubiéramos metido toda esta presión acá, que nos daba un masacote que no íbamos a entender nada. En algún caso, puede ser que este límite no hubiera sido determinado como es acá, sino indeterminado, y entonces ahí sí no tenía más remedio que sustituir a su n por lo que valía para ver cómo lo arreglo. ¿Sí? Pero como esto dio determinado, no fue necesario. ¿Sí? Lo mismo podría haber pasado si esto hubiera tendido a otro valor, ¿sí? A 1, a E, a lo que quieran. Era cuestión de decir, bueno, en ese caso, si este no tendía a 0, se iba a complicar, porque si esto hubiera tendido a 1, por ejemplo, me daba esto que no tiene límite, ¿no? Más 2, me va a dar que no tiene límite el numerador.
¿sí? A menos que el denominador tendiera infinito, y entonces con eso sabía que tendía a cero, el cociente no iba a tener límite. O sea, pero podía afirmar que no tenía límite, porque algo que no tiene límite dividido, algo que tiende a 7 no puede tener límite, porque si lo tuviera, el 7 por esto tendría el mismo límite de este que no tiene. Bueno, ¿algún otro de esta guía que quieran ver? Creo que yo el lunes pasado les había marcado un par para ver, que los vimos en la clase Zoom, pero capaz que alguno quiere preguntar ahora de esos. El 12 podemos. El 12. Calcular ese. ¿Te gusta para vos? Bueno, tenemos esa sucesión a sub n que está definida de esta manera. La copié mal. Y tenemos que resolver ese límite. Vamos a hacer lo mismo que hizo Germán en el anterior, a ver a qué tiende las sucesiones a sub n. Porque tengo que calcular esto y acá me aparece la sub n. Así que tengo que ver esta sucesión a qué tiende cuando n tiende a infinito. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo arrancamos? ¿Está indeterminado? ¿No está indeterminado? Sí, está indeterminado. ¿Puedo usar equivalencias? No, ¿Por qué? porque se te va a contrarrestar con el n que está el cubo. Exactamente. ¿Todos lo ven a eso? No. ¿Sí? Si usamos equivalencias acá dentro de la raíz, el término principal es el n a la sexta, ¿sí? Con lo cual me va a quedar raíz de n a la sexta. Podríamos simplificar y nos queda n al cubo. Y cuando el resto esté n al cubo se me va. Con lo cual no puedo usar equivalencias porque se me cancelarían, me quedaría 0. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber a cuánto tiende eso? Estoy preguntando cómo resolver este límite. Podríamos ponerlo como que estuviera sobre 1 y agregar la raíz de 1. O sea, multiplicar por el conjugado. Bien, multiplicamos por el conjugado. ¿Por qué? Porque tengo una raíz cuadrada. Recuerden que si la raíz no es cuadrada, ya ahí se me complica un poco más, pero con raíces cuadradas podemos multiplicar por el conjugado. ¿Qué nos quedaría esto entonces? El cuadrado del primero, que sería n a la sexta más 7n cuadrado, ¿no? Se va la raíz. Menos n a la sexta. n a la sexta, que sería el cuadrado del segundo. O sea, n al cubo al cuadrado, me queda n a la sexta. Todo esto sobre la raíz de esa, n sexta más 7n cuadrado más n cubo. Acá podemos cancelar esos dos términos. Y nos queda 7n cuadrado arriba y abajo la raíz de n a la sexta más 7n cuadrado más n cubo.
sigue estando indeterminado, ¿no? Porque me queda infinito arriba e infinito abajo. ¿Y ahora qué puedo hacer? Que antes no podía. La equivalencia abajo. Usar equivalencia. ¿Por qué ahora sí puedo? Porque no se me va acá abajo. Ven que acá hay una suma ahora. ¿Qué me querían preguntar? Iba a decir si podíamos simplificar n cuadrado con n cubo, pero va a ser difícil. Este con este no, porque acá hay una suma. Tendría que ser factor para poder simplificar. Si acá hubiese una multiplicación, ahí sí, pero al haber suma no puedo simplificar. ¿Sí? Tiene que ser factor abajo. Entonces, reemplazando por equivalencia, ¿qué me queda? 7n cuadrado sobre Sobre n de 3 más todo esto todo esto tiende a es equivalente a la raíz de n a la sexta. Es igual a n cubo. Porque n es positivo. Sí, si no tendría que poner módulo, pero n ya sé que es positivo. Así que me queda 2n cubo abajo. Sí. Y ahora sí, puedo simplificar el n cuadrado con el 3 de acá abajo, me queda una n abajo. Sí. Así que eso es 7 sobre 2n con n tendiendo a infinito. Se me va a hacer. Entonces, todo este a sub n tiende a 0. ¿Qué nos pasa con este límite entonces, que es el que nosotros tenemos que calcular? Tiende a 1. Esto de acá adentro tiende a 1. Y esto tiende a infinito. Con lo cual estamos en un problema porque tenemos una indeterminación. Sí. 1 al infinito. No sale tan fácil como el anterior. ¿Y qué podemos hacer entonces? Llevarlo al número E. Sí, pero antes de llevarlo al número e, ¿qué puedo hacer acá? Reemplazar la expresión ahí, ¿no? Sí, en realidad no es no necesario, es podés necesario. poner a su n en el multiplicador y dividir por a su Sí, n. llevarlo al número e, sí. Podrían Y reemplazar por la expresión. después va a haber que sustituir, pero al principio no. Bueno, ¿cómo nos queda esto entonces? ¿Cuál es la fórmula del número e a la cual tenemos que llevar esto? Que es 1 más 1 f de x elevado a la f de x. O sea, tengo que lograr el 1 acá. ¿Cómo hago El eso? 1 ya está. No, acá. ¿Eh? Acá. No, tenés que ir al exponente, multiplicar y dividir por a su n. Sí, pero es 1 más 1 sobre f de x elevado. No, 1 más f a la 1 sobre f. Con f tendiendo a 0. Usar eso. Ah, porque está tendiendo a 0, sí. Claro. Recuerden que si esto estuviese tendiendo a infinito, ahí sí es la que me decían 1 sobre f de acá. Ah, Pero vimos que estaba tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces sería la otra. Vamos a copiarla para que la recuerden acá. No sería indeterminado, o sea, su n tendiendo a infinito. Sí. Al que se va a tiempo. Bien, entonces esto adentro ya está bien, porque esto es mi f de x que tiende a 0, y arriba voy a cargar esto. ¿Sí? Con lo cual lo veo al revés, y a su vez el 12. Todo esto estaría a su vez elevado a la 2n, por potencia a otra potencia me queda multiplicando. Entonces, todo esto Tiende a S. tiene y entonces Y el exponente que tiende. a infinito. 0 por infinito. esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto a infinito. ¿Y qué hacemos ahí? Hay que resolver la indeterminación del exponente, chicos. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer para salvar esa indeterminación 0 por infinito? No se puede volver a poner el 1 sobre
A sub n, ¿no? Pues sí, mandarlo al denominador como 1 sobre a sub n. Sí. ¿Y con qué logramos con eso? Que sean dos infinitos. Sí, Es cierto. es cierto. O sea, Pero primero podría sustituir a su n por lo que vale, ¿no? Porque esa indeterminación, ¿qué quiere decir indeterminado? Que sabiendo el límite de los dos operandos no me alcanza para saber el resultado. Tengo que saber cuáles son. Y bueno, para saber cuáles son hay que poner ahí la fórmula de la sub n. Y ahí capaz que se despeja la cosa. nuestro a sub n era la raíz de n a la sexta más 7n cuadrado menos n al cubo y todo esto multiplicado por 2n. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Puedo distribuir? Sí. ¿Vamos a lograr algo con distribuir? Has multiplicado por el conjugado, ¿no? Multiplicar por conjugado nuevo. Hago la distributiva. Fíjense que en lo que hicieron acá arriba, ¿sí? Que llegaron a que el límite daba 0. ¿Por qué? Porque acá le quedaba 7 sobre 2n, ¿no? Si ustedes hubieran multiplicado acá por 2n sobre 7, ¿no? Acá le iba a terminar en un 1. ¿Sí? Si hubieran dividido por 7 sobre 2n. De esto dividido 7 sobre 2n, acá le hubiera dado el límite 1. O sea que esto infinitésimo equivale a 7 sobre 2n. ¿Verdad? Entonces podríamos sustituir ahí directamente todo esto por 7 sobre 2n. ¿Se ve? El razonamiento primitivo en negro. El razonamiento sería hacer esto dividido 7 sobre 2n, que sé, porque sé que me dio eso, y terminaría dando a esto dividido 7 sobre 2n igual 1. Por lo tanto, esto y esto son infinitésimo equivalentes. Y entonces eso me permite allá sustituir. Si no, tengo que hacer todo de vuelta. Pero no creo que tengan ganas de hacer todo de vuelta, ¿no? El que no lo vea, lo hace de vuelta. Bueno, ¿y qué nos queda ahí? Este 2n lo puedo simplificar con este 2n. Este está en el denominador, ese está arriba. O sea que me queda ahí a las 7. Una cosa, Micael acá se la jugó al poner esto, porque no siempre es cierto que el límite de esta cosa es igual a este límite. Si no daba, lo borro. Por ejemplo, si esto hubiera dado menos infinito, no queda muy bien que hubiera puesto a la menos infinito, ¿no? Hubiera dado 0. Pero eso no, en lugar de esto tendrían que decir, bueno, esto lo resolví, el exponente tiende a menos infinito, algo que tiende a elevado a algo que tiende a menos infinito tiende a 0. Pero no ponerlo así, porque en ese caso no se puede hacer. Entonces, ojo cuando hacen algo de eso, ¿sí? Entonces, digamos que ya suben, tendríamos un número negativo ahí, sería 0. ¿Cómo sería el número negativo? Claro, digamos que cuando aproximamos a n nos daba menos 2. Menos 2 por algo que Acá decimos, claro, en lugar de dar 0 nos daba un número negativo, yo tendría 0 directamente. Y acá te hubiese quedado, si eso hubiese dado menos 2, acá te hubiese quedado menos 1 y tenía infinito el exponente, se te daba menos 1 al infinito. Pero además como la base era negativa no Sí, tenía... no tenía sentido, podría haber sido un número, pero no que esta suma me diera negativo, porque base y exponente variable tiene que dar la base positiva. Podría haber sido 2, esto daba 3, estos 3 al infinito, te quedaba 3, te quedaba infinito. ¿Algún otro que quiera ver de la guía esa? Sería el caso más fácil como el anterior, ¿no? Claro. Lograr una indeterminación.
Para cualquier cosa pueden ver en el campo la clase de Zoom del viernes, ¿sí? Que ahí hicimos una cantidad, casi toda esa guía. Bueno, en esa clase yo les dije a los muchachos que estaban que estudiaran para hoy, porque el tema que empieza esta semana es pesado. Es más, va a dar para 2 semanas, ¿sí? Porque es justamente todo lo más complicado de series, ¿sí? Y entonces, déjenme encontrar el que hice con el ¿Te borro esto? sí, igual voy a el tema de esta semana y la que viene es cómo determinar la convergencia de series, ¿sí? En el caso de las sucesiones, como dijimos, todas las propiedades del límite se aplican a sucesiones, así que determinar el límite de sucesiones no es más complicado que el del límite de funciones, ¿sí? De variable real me refiero, ¿no? La única particularidad es que la variable es natural y que entonces pueden aparecer cosas como los factoriales que en los reales no aparecen, pero se resuelve básicamente de la misma manera. Sin embargo, la serie es algo ya más complicado, porque no tengo una fórmula explícita, digamos, a la que yo le pueda aplicar mis propiedades de límite, ¿no? Excepto en algún caso muy raro que yo sepa la suma de la serie de las sumas parciales como una fórmula sin hacer la suma, como es el caso de la suma geométrica, que sé que la suma de r a la k es igual a 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Pero excepto esa, la de las potencias la suma de las potencias de los naturales, hay muy pocas donde yo sepa tengo una fórmula de la suma, donde pueda aplicar la propiedad del límite. Y entonces no nos queda otra que usar los criterios que vamos a ver ahora más adelante y las propiedades que ya empezamos a ver ahí. Las propiedades básicas sería que si yo tengo dos series convergentes, que recuerden es la sucesión de las sumas parciales del término que está ahí en la sumatoria, suponiendo que las dos tienen límites, bueno, de las propiedades del límite se deduce que primero, de la propiedad del límite y de sumatoria, ¿se acuerdan que la sumatoria de una suma era la suma de sumatorias? Entonces el límite de la sumatoria de una suma es el límite de la suma de dos sumatorias, y eso, por propiedades del límite, si ambas tienen límites, es la suma de los dos límites. Y de ahí que nos da la propiedad 1 que si la serie de A más B, A sub K más B sub K converge, entonces, perdón, que si la de sub K y la de B sub K convergen, la de A sub K más B sub K va a converger en la suma de sus límites. Y también si tenemos una constante multiplicando a la sucesión, a la A sub K que estamos sumando, simplemente tomándola de factor común, eso me da la constante por la serie de A sub K, y si la serie A sub K tiene límite, por propiedad del límite, este producto que va a ser igual a C por la sumatoria de A sub K, va a tener también límite y va a ser el producto. Por lo tanto, va a converger también la serie de C por A sub K. Esto si no lo prendo, no va a andar. Ahora sí. Otra propiedad que es importante es que si una serie converge, recuerden que se anotaba como menor que infinito, simplemente significa que tiene límite finito, ¿sí?
Y una cosa que se deduce bastante fácil, está en las diapositivas, en los apuntes, es que cuando una serie converge en términos general, o sea, el A sub n que estamos sumando, tiene que tener límite cero. Porque si no tuviera límite cero, entonces no quedaría quieta la suma. Cada vez que agregamos un sumando, cambiaría para arriba o para abajo y se alejaría del supuesto límite. La única forma es que ese sumando que vamos agregando sea en tamaño cada vez más chico. No importa de positivo o negativo, pero tiene que ser tan chico como querramos para que tenga posibilidad de converger la serie. Y lo más importante que eso es el contrarrecíproco, porque de poco me sirve cuando yo tengo una serie ver que tiene límite cero en términos general, porque eso no me asegura que converge. Es una condición necesaria, pero no suficiente de convergencia. ¿Sí? Entonces, pero sí que me sirve. Si yo veo que el límite no es cero, entonces ya puedo descartar la convergencia. Es lo que está ahí abajo. Si el límite de A sub n es distinto de cero, siendo A sub n lo que estamos sumando, entonces la serie del A sub n no converge. ¿Sí? Esa es la mayor utilidad, digamos, de este teorema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos que ver si converge o no una serie? Lo que uno primero hace es ver si es razonable que el término general tienda a cero. ¿Sí? Si veo que tiende a cero, bueno, lo deja ahí, no me sirve para nada esa información. ¿Sí? Pero si sospecho que puede no tender a cero o veo que evidentemente no tiende a cero, entonces verifico que su límite no es cero o que no existe. Me da lo mismo que no sea cero que no exista, y entonces descarto la convergencia. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien me dice de sumar, de ver qué pasa con la serie de n igual 1 a infinito de, no sé, coseno de n, ¿no? Bueno, coseno de n no tiene límite cuando n tiene infinito. Entonces esto no puede converger, listo. No lo miro más, no converge. No puedo decir que diverja, pues no tengo idea si diverge o no, porque que no converja quiere decir que no tiene límite. Podrá ser infinito o que esté oscilando, no tengo idea. Así que sí puedo decir que no converge. ¿Sí? En otros casos puede ser más difícil de verlo, que me dé, no sé, la serie de alguna indeterminación, como la que teníamos hoy ahí, de la raíz de cómo era n cubo, más 7n, más n sexta. n sexta era acá, sí. N sexta, más 7n cuadrado menos n cubo. menos n cubo afuera, ¿no? Sí. Yo puedo tener esto acá y decir, bueno, no sé qué límite tiene eso, porque no está claro, ¿no? Bueno, n igual 1, infinito. Muchas veces van a ver que aparece la sigma sola y no aparece solamente sigma, sin el n igual 1 y sin el infinito es lo mismo que esto, ¿sí? Pues muchas veces se omite directamente porque se sabe que nos estamos refiriendo a la serie, por eso no le ponemos el infinito arriba, y se supone que arranca en n igual 1 y por eso le ponemos el n igual 1 abajo. Entonces uno podría tener esto, no sé, 1 sobre el cuadrado, y es lo mismo que si tuvieran n igual 1 infinito. Bueno, en un caso como este, lo que uno tiene que hacer es verificar a ver qué le da el límite, porque donde no me dé 0, listo, esto no converge, ¿sí? Cuando da 0, bueno, capaz que sí, capaz que no sabemos. Pero si no da 0, si no da límite 0, descartamos la convergencia. Ese se llama la condición necesaria de convergencia o criterio del término enésimo. Una cosa, hay una lista de videos de 1A con Bernie que tiene montones de ejercicios resueltos y que les pueden ser útil como consulta, ¿sí? Está en algún lado ahí en el link en la web, creo que está como otros videos, ¿sí?
Bien. Entonces, acá de los ejercicios para hacer en clase, ya lo podríamos estar haciendo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Evaluar el límite. Evaluar el límite. Claro, ahí ese límite es un infinito, ¿no? El límite me refiero al límite del término general, ¿no? No está claro qué va a dar, ¿sí? Entonces vamos a evaluarlo. Aunque no hay mucho para hacer, cuando lo planteemos se va a resolver enseguida. ¿Qué tenemos que evaluar? El límite de n factorial sobre 3 a la n menos 1, ¿no? Como siempre, nos fijamos a qué tienden los operandos. Esto tiene infinito y esto también tiene infinito, ¿no? Pues son infinitos más una acotada. ¿Y qué podemos usar acá para ver, para resolver esto? Los criterios. ¿Criterios? ¿A qué le llamamos criterios? Por ejemplo, el ecuación. Bueno, pero no. Yo lo que quiero resolver es este límite de una sucesión que es la que genera la serie. Porque estoy en el estudio de ver si da 0. Podemos bajar la n y poner logaritmo de 3. ¿Hacer logaritmo? Sí. Es complicarse, es mucho más sencillo, muchachos. No, ¿qué teorema de sándwich? Tampoco. El teorema de sándwich cuando los límites son infinitos no corre. ¿Se acuerdan de la jerarquía de infinitos? Sí. ¿Qué pasaba con las sucesiones? Aparecía el infinito factorial en el medio entre las exponenciales y las de potencia de base variable. ¿Se acuerdan? Si se fijan, repasan un poquito, teníamos que a la n, digamos, cuando a mayor que 1, ¿sí? Es de menor orden, era de mayor orden esto que x, que n a la p, ¿sí? Y de menor orden que esto, acá iba algo así como n a la k por n, o algo así, ¿no? N a la k por n, ¿sí? Pero acá en el medio aparecía el n factorial, no sé qué letra le pusimos, póngale que fuera q, ¿tá? Con q natural, ¿sí? Entonces, Hiciste un menor igual. ¿cómo? Hiciste un menor igual. Ah, menor, no, es un mayor, lo que pasa todo el pedazo ese. Tiene ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Que los infinitos, los factoriales, son de mayor orden que las exponenciales. Y acá, ¿qué tenemos? Esto equivale a 3 a la n, ¿verdad? Que es una exponencial. Y esto es un factorial. Y por lo tanto, el de arriba es de mayor orden. Y si es de mayor orden, este límite, por definición de mayor orden, este límite es infinito. Y como es infinito, no es 0. ¿Sí? Y entonces aquella serie no puede converger. No me preocupa más. Si hubiera sido al revés el cociente, entonces hubiera dado 0 el límite. Y ahí tenía que hacer algún criterio para ver de lo que todavía no vimos para resolver el problema. Entonces este asunto del criterio del término general me sirve cuando no da, cuando me da que no da 0. Ahí me es de utilidad. Si no, no sirve de nada. Si la serie hubiera sido al revés, si hubiera sido la serie de 3 a la n menos 1 sobre n factorial, íbamos a terminar en que el límite de esto da 0 y entonces, no sé, tengo que usar otra herramienta para resolver este tema, ¿sí? Bien. Serie de términos positivos. La mayoría de las series que vamos a estar estudiando, o por lo menos al principio, van a ser la llamada serie de términos positivos, que simplemente es una serie que está generada por una sucesión A sub k, donde todos los sumandos esos son mayores o iguales que 0.
Se le llama positivo, pero en realidad son positivos o cero, ¿sí? Puede valer cero, algunos sumando no cambia nada. Pero para abreviar, se le llama serie de términos positivos o STP, ¿sí? Que también es un aditivo. ¿Y qué pasa? Esas series, como siempre los sumandos que agregamos son positivos, esas series son crecientes. Cada suma parcial es mayor que la anterior porque es la anterior más un término positivo o nulo, y por lo tanto son consideradas como una sucesión. La serie es una sucesión monótona creciente. Les conté que los griegos pensaban que era imposible que eso diera una suma finita, ¿no? Y que aquí les alcanzara la tortuga. Pero resulta que no es imposible, aunque siempre sumamos término positivo y la cosa crece. Si empieza a crecer cada vez más despacio, suficientemente despacio, se va a quedar en un límite. Una característica importante al ser crecientes es, ¿se acuerdan que cuando vimos las sucesiones dijimos que si era monótona o si era creciente en particular y estaba acotada superiormente, convergía? Y si no está acotada superiormente es porque supera cualquier valor que yo le ponga y por lo tanto va a tener infinito. Entonces, el límite de una serie de estas, al ser creciente, o tiene límite o es infinito. No puede no converger ni diverger, o sea, oscilar. Pues no puede oscilar porque si siempre va para arriba no puede oscilar. Tendría que tener sumandos negativos alguna vez para que ni diverja ni converja. En el general, si uno no sabe el signo del término general de la sub n, entonces que no converja no quiere decir que diverja. Y que no diverja no quiere decir que converja, porque siempre está la tercera opción, que es que no haga nada de eso, que no tenga un límite, que se ponga a oscilar. Como el cero y el coseno. Eso claro, exactamente. O la serie de menos 1 a la n, que da 1, 0, 1, 0, 1, 0 al sumarla, ¿no? Cuando las series son en términos positivos, hay solo dos opciones, o converge o no converge, ¿sí? Entonces, si yo, para demostrar que no converge, que converge, me bastaría demostrar que no diverge, ¿sí? Y para demostrar que diverge, me bastaría demostrar que no converge, ¿no? Entonces, esa es la particularidad, que en este caso no hay una tercera vía, ¿sí? Y acá vienen los criterios que se suelen mencionar, o más bien en la práctica se utilizan en el orden en que lo vamos a dar: el criterio de la razón, el criterio de la raíz, y después más adelante tenemos... ¿Qué le pasa? No quiero avanzar. ¿Se apagó? No. Tenemos, pero un poquito, otro más ahí, el criterio de comparación. Pero en realidad, para demostrarlo, el que se demuestra es el de comparación, y después los otros se demuestran usando el de comparación, comparando con series geométricas. La serie geométrica, debe estar por acá, ahí, es la serie cuyas sumas parciales son sumatorias geométricas, es esa que está ahí. La serie de R a la K. Ahí se puso arrancando de K igual 0, pero también la pueden encontrar arrancando de K igual 1. ¿Sí? Entonces esa, como sabemos, nosotros sabíamos que la suma desde n igual 0 a, desde K igual 0 a n de R a la K, cuando vimos el asunto de la sumatoria, nos daba 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hago el límite? Si quiero saber qué pasa con la serie de n igual 0 infinito de R a la n, ¿sí? Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de esto de arriba, de la suma de k igual 0 a n de R a la K, y por lo tanto es el límite de esto, el límite de
1 menos R, la n más 1, sobre 1 menos R cuando n tiende a infinito. Entonces en esta tenemos la suerte de saber cuánto se suma sin hacer la suma. Entonces paso de esto que no lo puedo calcular porque no tengo una fórmula, acá no hay una fórmula, pero como yo sé la fórmula me da esto. Yo sé que la suma de esto, al irle agregando sumandos, me termina dando esto que está acá. ¿Sí? Y entonces, fíjense que esto, si el valor absoluto de R es menor a 1, entonces esto tiende a 0. Si valor absoluto de R es menor a 1. ¿Se ve? Entonces, en ese caso, el límite me da 1 sobre 1 menos R. Entonces el límite me da 1 sobre 1 menos R si valor absoluto de R menor a 1. ¿Ah? Si valor absoluto de R fuera mayor a 1, ¿sí? Entonces este límite, vamos a poner otro valor, me daría infinito, ¿no? Porque me daría algo mayor a 1 elevado a valores muy grandes. Si R fuera menor que menos 1, me daría un infinito sin signo, ¿no? En valor absoluto crece, pero el signo va cambiando. De todas maneras, me daría infinito si valor absoluto de R mayor a 1, ¿no? Y entonces acá me da infinito si valor absoluto de R mayor a 1. Y si valor absoluto de R es igual a 1, entonces R o vale 1 o vale menos 1, no le queda otra, ¿no? Si vale 1 y vengo acá, estoy sumando ¿qué? Unos, ¿no? Evidentemente eso tiende a infinito, porque la suma me daría n, la suma de 1 a de 0 a n, perdón, n más 1 me daría, porque arranqué de 0, ¿no? Me va a dar infinito, ¿sí? Y si vale menos 1, entonces me va a dar, arranco con 1, después el restarle 1 me da 0, y después me da 1, después me da 0, no tiene límite. Entonces si valor absoluto, después tenemos si R me daría infinito, si R es igual a 1, ¿no? Infinito si R igual a 1, y no existiría si R igual a menos 1, ¿no? Porque me daría 0, 1, 0, 1, 0, 1, no tendría límite. No sería infinito, pero no tendría límite. Bueno, eso es básicamente lo que dice allá, lo único que con un poco menos de detalle, porque el caso del 1 no lo aclara, estos dos, ¿no? Pero básicamente eso me dice que la serie geométrica converge si la razón tiene valor absoluto menor a 1 y diverge si es mayor a 1, ¿no? Por otro lado, el criterio de comparación lo que me dice es que si yo tengo dos series de términos positivos, fíjense que ahí arriba dice que A sub n es mayor o igual que 0 y que B sub n es más grande todavía, así que las dos son de términos positivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Las sumas parciales de la mayor van a ser mayores o iguales que la menor, ¿verdad? Porque si yo sumo 32 términos, si los B son todos mayores o iguales que los A, la suma de esos 32 términos va a ser mayor o igual que la suma de los 32 términos de los A, ¿verdad? Entonces, las sumas parciales van a estar las de B por arriba de las de A, ¿sí? Y acuérdense que las dos son crecientes, ¿sí? Entonces, si la de A converge, dijimos que las sumas desde K igual 1 a N de A sub N van a ser menores o iguales que las de B sub A sub N, no, A sub K. Desde K igual 1 a N, ¿no? Y esto mayor o igual a 0, pero no nos importa, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Y las dos son crecientes, ¿no? Entonces, si esta llega a converger, supongamos que si, bueno, vamos a ponerlo acá, si la suma de B sub n converge, que se escribe así, como esta es menor, es una sucesión que crece y acotada superiormente por aquella. Entonces esta va a converger, ¿sí?
entonces la suma de A sub n también converge. Entonces me bastaría con demostrar que mi sucesión es menor o igual que una convergente, que los A sub k son menores o iguales que los B sub k de una que converge, y listo el pollo. Y ya tengo demostrado que converge. O al revés, si yo sé que esta diverge, como esta es mayor o igual, también va a diverger, no le queda otra. Porque si convergiera, esta convergería. Entonces también pueden usar el contrarrecíproco de esto, que es si A sub n es igual a infinito, entonces la mayor también va a ser infinita. Y entonces el asunto que hicieron D'Alembert y Cauchy fue probar que, ahí no está a la vista. Ahí, lo que probó D'Alembert es que si hace el límite de dos términos consecutivos y le da un número menor a 1, L, entonces lo que hace es demuestra que el A sub n es menor o igual que L a la n. Ese L sería la razón de una serie geométrica, ¿sí? Y como L es menor a 1 y converge, la A sub n, que es menor o igual, va a converger. Y si el L es mayor a 1, lo que demuestra es que el A sub n es mayor o igual que L a la n. Y como el L a la n, al ser L mayor a 1, diverge, la de A sub n va a diverger. Y así es como se demuestra eso de D'Alembert, que parece difícil, pero no lo es. Es utilizar. La parte difícil es demostrar que la sucesión, que si L es menor a 1, la sucesión es menor o igual que L a la n, ¿no? Y que si L es mayor a 1 es mayor o igual que L a la n. Pero eso se hace por inducción completa, no es difícil. En realidad no es exactamente L a la n, sino un número por L a la n, y ese número es el A sub 0 o el A sub 1, el primero. Porque la idea es, en realidad tampoco es el primero, porque lo que tenemos ahí es el límite. El tema es que después eso nos va a permitir, cuando tenemos una serie de términos positivos, recuérdenlo, determinar cuánto da ese límite del cociente entre dos términos sucesivos, y si tenemos suerte y no nos da 1, ¿sí? Entonces ese criterio me va a decir lo que pasa con la serie. Si nos da 1, estamos al horno, porque el criterio no decide. Hay series que dan límite 1 que convergen y otras que divergen, ¿sí? Y lo mismo pasa con el criterio de Cauchy. Lo único que lo van a hacer el límite del cociente de dos términos sucesivos es el límite de la raíz enésima de cada término, y también compara con la serie con una geométrica, que en realidad, ahora que lo recuerdo, no es exactamente L a la n, sino L más epsilon a la n y L menos epsilon a la n, siendo el epsilon el del límite, ¿sí? Pero no importa. Si L es mayor a 1, hay un epsilon, tal que L menos epsilon también es mayor a 1, y esa va a diverger igual que la de L a la n. Si L es menor a 1, L más epsilon para algún epsilon es más chico que 1, y entonces también esa potencia va a converger, y con eso se hace la comparación. Es la que tuvo que hacer esta gente para demostrarlo, ¿no? Nosotros directamente vamos a usar el criterio así. ¿Y qué pasa? A pesar de que, como le digo, cuando uno demuestra, tiene que demostrar primero de comparación y después usarlo para demostrar estos. Pero como estos son mucho más fáciles de usar, cuando uno en la práctica va a determinar qué pasa con una serie, lo primero que hace es probar si me falló el anterior, el término general, no me dio que no converge, vengo a uno de estos que son los más fáciles, a ver si con esto puedo resolverlo. Y recién, si esto no me resuelve el tema, puedo ir a hacer comparación, que ya es un poquito más escabroso, ¿sí? Comparación con algo que tengo que encontrar que es, ¿no? Entonces, le leo los criterios. Simplemente dice que hay que hacer, primero, que tiene que ser una serie de términos positivos. En A sub n, en este caso, mayor estricto que 0, porque como lo tengo que dividir, no puede ser 0, lo pongo en un divisor.
¿sí? Entonces, evalúo el cociente entre un término dividido su anterior, y si ese límite, el límite de ese cociente me da un número L, ¿sí? Me podría dar infinito también, y el infinito equivale a que fuera mayor a 1, ¿sí? Es lo mismo. Pero si me da un L mayor a 1 o infinito, entonces la serie va a diverger, y si me da un L menor a 1, entonces va a converger. Y si me da 1, no me dice nada. Y algo parecido al criterio de Cauchy de la raíz enésima hace, pero con el límite de la raíz enésima. Además se demuestra que esos dos límites dan lo mismo. O sea, si yo hago el límite del cociente y me dio L igual 1, por desgracia, no me mato en hacer el límite de la raíz enésima porque me va a dar también L igual 1, ¿tá? Porque esos dos límites son iguales. Por lo tanto, uno simplemente usa uno de los dos, no los dos criterios, ¿sí? Porque los dos siempre dan lo mismo. Si me da uno distinto, puede ser más. Si me da uno distinto, puede ser más. Claro. Entonces, simplemente elijo el que sea más fácil según la serie que estoy estudiando. Y en general el más fácil es el de D'Alembert. El de Cauchy sirve cuando yo veo que en mi término general está todo elevado a la n. Y entonces cuando le haga la raíz enésima se me van todas las potencias y me queda una cosa fácil. Y entonces ahí tenemos otro ejercicio que dice que hay que determinar qué pasa con la serie de n factorial sobre 2n factorial. Y vamos a aprovechar a repasar las propiedades de factorial, que no son muchas, pero en la imaginación popular sí, porque la gente suele simplificar cosas que no se pueden simplificar con los factoriales. Por ejemplo, acá muchas veces tachan acá y acá le queda 1 sobre 2 factorial y cosas por el estilo, ¿no? Que no son ciertas, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Fíjense que acá no le puse n igual a 1 infinito. Sí. En este tipo de series solamente con Cauchy o Allen vamos a trabajar solamente con esas. No, también vamos a, si estas dos no me resuelven el tema, vamos a tener que ir al criterio de comparación. Que todavía no lo terminamos de ver en todo su detalle, pero cuando llegue el momento lo vamos a ver, tiene alguna variante el criterio de comparación. Le decía, acá, si yo quisiera usar el criterio de la raíz, tendría que hacer la raíz enésima de esto, y va a ser bastante asqueroso, y va a ser mucho más fácil de usar calcular el cociente. Entonces me voy a plantear el límite de a sub n más 1 sobre a sub n, cuando n tiende a infinito, ¿no? Infinito como siempre. Y ahora, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el a sub n más 1? Si este es a sub n, ¿no? Está claro que acá el a sub n es n factorial sobre 2n factorial, ¿no? ¿Y el n más 1 cuál sería? El mismo le suma 1 a n. Exacto, en lugar de n pongo n más 1, entonces me va a quedar n más 1 factorial sobre, y yo siempre les recomiendo pongan el n más 1 entre paréntesis, pongan 2n más 1 factorial, porque 2n más 1 es 2n más 2, y si no, ustedes muchas veces ponen 2n más 1 y se comen que esto no era un 1, era un 2, por no haberle puesto el paréntesis. Ese 2 multiplica tanto al n como a lo que venga con él, ¿sí? Entonces, así como está, antes de empezar a hacer cuentas, una forma de escribir esto, porque muchas de las series van a ver los ejercicios son cocientes, son fracciones. Entonces, cuando hacen esto, le queda fracción de fracción y se agarran un mareo por tanto.
Porque empiezan a cancelar y cancelan a simplificar cualquier cosa. Entonces a veces uno pone esto como a sub n más 1 por 1 sobre a sub n, que es lo mismo, ¿sí? Y que vendría a dar n más 1 factorial sobre 2n más 1 factorial por este invertido 2n factorial sobre n factorial. Entonces acá no tengo, es lo mismo, ¿no? Pero acá no tengo fracción de fracción y no da para confundirse tanto. Acá me queda claro qué puedo simplificar con qué, cuáles son numeradores y cuáles denominadores, ¿sí? En cambio acá suelen complicarse. Si lo hacen así, antes de seguir, pásenlo de esta forma, pásenlo al numerador por el denominador invertido. Bueno, y acá es que no podemos andar simplificando así nomás. Porque, ¿qué propiedades sabemos del factorial? Que excepto el de 0, que 0 factorial es 1. Y los demás, n factorial es 1 por 2 por 3 por hasta n, ¿no? Entonces, si yo tengo esto acá, ¿qué va a pasar? Por ahora vamos a hacer lo siguiente, primero voy a hacer esta cuenta acá para que me quede más claro. Esto es el límite de n más 1 factorial por 2n factorial dividido 2n más 2 factorial por n factorial, ¿no? Una cosa que va a pasar cuando tienen estos cocientes es que les van a aparecer términos que provienen de la misma parte de la fórmula original. Entonces, este término proviene del mismo lugar que este, ¿no? Y este término proviene del mismo lugar que este. Entonces es probable que se simplifiquen, por lo menos parcialmente. Entonces lo primero es, como dice Fabiana, poner juntos los paisanos del mismo pueblo. Y entonces vamos a poner, donde pongo n más 1 factorial, abajo le voy a poner el n factorial. Y donde pongo el 2n factorial, abajo le voy a poner el 2n más 2 factorial. Porque si hay posibilidad de simplificar, va a ser así. Algo de esto con esto y algo de esto con esto. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es n más 1 factorial? Esto es 1 por 2 por 3 por hasta n más 1, ¿no? Y este es 1 por 2 por 3 hasta n. Pero para llegar a n más 1, pasó por el n también, ¿no? Y entonces yo voy a poder simplificar todos estos con todos estos. Y me queda el n más 1 solamente. Eso lo pueden escribir como que n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Cuando ya estén un poco más duchos, lo van a ver así, van a decir, pero n más 1 factorial es por n más 1, que es lo que me queda acá, porque simplifico, me queda solo n más 1, ¿se ve? Pero si no están duchos, escriban el factorial como todo el producto que corresponde, ¿sí? Lo pueden hacer como cálculo auxiliar, si quieren, para que no les quede acá, ¿Y acá qué pasó con el 2n y el 2n más 2? Fíjense que 2n más 2 factorial va a ser 1 por 2 por 3 hasta 2n más 2, ¿no? Pero eso quiere decir, y el 2n factorial va a ser 1 por 2 por 3 por hasta 2n. Pero pasó por 2n también y por 2n más 1, ¿no? Antes de llegar al 2n más 2. ¿Sí? Entonces también cuando estos dos los puedo simplificar, todo esto con todo esto, pero lo que me queda es 2n más 1 por 2n más 2. ¿Ve? Entonces, acá, cociente ¿y dónde me va a quedar los factores sobrantes? En el mayor, en este de abajo.
¿no? Si yo simplifico, tengo un cociente de estos dos, lo que me sobra, digamos, lo que me queda después de simplificar está donde estaba el mayor. Entonces esto me va a dar esto se me va, y esto también, y me va a quedar 2n más 1 por 2n más 2. ¿Se ve? Bueno, ahí abajo lo de fondo me lo deben de ver. Porque podríamos poner acá la pantalla ahora. La cosa, a ver si le damos un salidito acá. Ahora sí lo pueden ver. Entonces, ¿qué me quedó acá en este límite? El límite de... Acá al simplificar me quedó un n más 1 arriba, ¿no? Y acá al simplificar este cociente me quedó 2n más 1 por 2n más 2 abajo. 2n más 1 por 2n más 2. Y ahora es cuestión de ver los equivalentes, ¿no? El de arriba equivale a n, ¿no? El de abajo este equivale a 2n y este también equivale a 2n. Así que todo esto equivale a 4n cuadrado. Y lo puedo simplificar el cuadrado con este n y me queda 1 sobre 4n que tiende a 0, ¿no? Porque me queda el n abajo, ¿sí? O si lo quieren ver, porque el equivalente del denominador era de mayor orden que el del numerador. Y entonces este es mi L de D'Alembert y este es menor a 1, ¿no? Una cosa que me olvidé de indicarles es que evidentemente los términos de esta sucesión, esta serie de términos positivos. Por eso puedo usar el criterio, ¿sí? Porque es una serie de términos positivos. Si no lo fuera, hay que usar otras herramientas, ¿sí? Pero estos criterios son solo para series de términos positivos. Recuérdense que acá no, pero en el de COSIP algunos pueden ser 0. Y en realidad acá si algunos son 0 al principio, pero después de algo en adelante no hay más ceros, no me calienta. Arranco la suma en lugar de arrancarla en 1, lo arranco en 25 y listo. Claro, lo que me importa es lo que pasa en el límite. En los primeros términos es lo mismo. La serie desde 1 a infinito es igual a la suma de los primeros 25 términos más los de 26 a infinito. Lo que importa es si esos convergen. Lo otro es una cantidad finita. ¿No? Entonces, al final lo que importa es que el a sub n sea distinto de 0 para poder dividir de algún n en adelante, de modo que yo pueda hacer este límite. Bueno, y entonces me dio L menor a 1, y el criterio entonces de D'Alembert me dice que la serie converge. ¿No? Serie de términos positivos cuyo cociente de D'Alembert da un límite menor a 1, converge. Miren una cosa, ¿por qué en esa serie no arrancamos hablando sobre la condición necesaria que hablamos hace un ratito? Que directamente fueron a hacer D'Alembert. Claro, el que vimos antes, el límite era el término general. No chequeamos eso, ¿por qué? Tendríamos que hacer este límite. ¿Es una indeterminación? ¿No es incluido solo incluido? Sí, pero Pero el de abajo es de mayor orden, entonces tiende a 0, ¿sí? Entonces no lo hicimos porque uno ya a veces se lo saltea ese paso porque ya uno lo ve y dice, eso ya tiene Claro, porque 0. dentro de los factoriales, Usted tiene que chequearlo, el que si no tiene el están mayor en factor 0. acá es de mayor orden. ¿Sí? Si esto hubiese sido al revés, no había nada que hacer, ¿sí? Porque Claro. tendería infinito. Lo hicimos porque sabemos que el término general tiende a 0, entonces no podemos usarlo de la condición necesaria porque no nos dice nada. Saber que el término principal tiende a 0, entonces ahí es que resolvemos. ¿Sí? Pero en los ejercicios de la guía, chequenlos porque hay algunos que no hay nada que hacer justamente por eso. Serie de términos positivos.
Gracias. Bueno, ya les mencioné el criterio de comparación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? No es fácil usar el criterio de comparación así directo como viene, porque yo tengo una serie cualquiera, ¿no? Que no me dio, que me dio L igual 1 en alguno de estos y por eso no lo resolví. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo idea si converge o diverge, ¿no? Y yo para demostrar que converge tendría que encontrar demostrar que una que es mayor o igual converge, ¿no? Ya demostrar que una serie en todos sus términos es mayor o igual que otra a veces no es fácil. Pero ¿qué pasa? Como yo no sé si converge o diverge, me puedo matar buscando, supongamos que diverge pero yo no lo sé. Me puedo matar buscando una mayor que converja y no la voy a encontrar porque no existe. Y también puede pasar lo contrario, que la serie converja, pero yo piense que diverge y quiera encontrar una inferior que diverja y nunca la voy a encontrar. Entonces, para aplicar el criterio de comparación hay que saber de antemano lo que va a dar. Yo tendría que saber o sospechar fuertemente de que converge para ponerme a buscar una mayor que converja, porque si no estoy buscando el cohete. O sospechar que diverge para ponerme a buscar una menor que diverja. Y además de eso, muchas veces, como decía, no es fácil demostrar esas desigualdades para todo n mayor que algún n mayúscula, ¿no? Entonces, es más fácil utilizar lo que se llama el criterio de paso al límite, que en realidad se llama comparación por paso al límite, porque se demuestra también con el criterio de comparación, y que consiste en hacer el límite del cociente entre dos términos generales de series, A sub n y B sub n, y entonces, si ese límite, o sea, si yo tengo dos series de términos positivos las dos, y el límite de su cociente me da un L, si ese L es mayor a 0, o sea, es un número, no da 0, no da infinito, porque es un número, pero ese número no es 0, es un número no nulo, entonces lo que me dice, lo que demuestra ese criterio, es que las dos series se convergen igual, se comportan igual, o las dos convergen o las dos divergen. Si una converge, la otra también, si una diverge, la otra también. Y entonces yo no tengo que adivinar de antemano, supónganse que a sub n en la serie mía y voy a buscar una B sub n, que ojalá que la encuentre, cuyo cociente me dé un número distinto de 0, límite, ¿sí? Entonces yo no tengo que saber de antemano si esa otra serie va a converger o diverger, porque mientras sea fácil de determinarlo después, me sirve siempre. Si el límite me da 4, entonces si esa otra serie converge, la mía también converge. Si la otra serie diverge, la mía diverge. No trabajé al santo botón, digamos, porque en ambos casos el criterio me va a decidir. La cosa cambia cuando el límite me da 0, porque ahí no es tanto para los dos lados, sino que si el límite da 0, fíjense que si yo tengo el límite de A sub, ahí está como A sub n, sobre E sub n, supónganse que me da 0, ¿qué significa? Que la A sub n es mucho más chica que la B. Entonces lo que yo sé es que si esta converge, o que si esta diverge, esta diverge, pero no para los dos lados. Cuando el límite es distinto de 0, sí se puede hacer para los dos lados, porque, bueno, se puede hacer la comparación con el L menos epsilon por la otra, o por el L más epsilon por la otra, ¿no? Por eso es que vale para los dos lados. Y si el límite me diera infinito, entonces las tomo al revés, la B y la A las cambio y me va a dar 0. Entonces puedo usar lo mismo que dice ahí del igual 0, pero con A y B cambiados, ¿no? ¿Se entiende? Si el límite
de A sub n sobre B sub n es 0, ¿no? Entonces el límite de B sub n sobre A sub n es infinito. Y entonces uso lo que dice ahí cambiando las letras A y B. ¿Entiendes? ¿Ah? O sea que el límite, si me da distinto a 0, es el mejor de las posibilidades porque esa prueba de todo. ¿Sí? Si me da 0, entonces lo que puedo afirmar es que si la del denominador converge, la del numerador va a converger. ¿Ah? Y si me da infinito, entonces, perdón, acá qué dice, sí. No, lo quise decir al revés, si este era infinito, este da 0. Si me da infinito, lo doy vuelta, y entonces ahora si converge la de A, converge la de B. ¿Ok? Ahora fíjese otra cosa. ¿Qué decía el criterio, el primero de todos, el del término general? Que para que la serie converja, el límite del término general tiene que ser 0, ¿verdad? Si no me diera 0, ya está, no llegaba acá. Es obvio, ¿no? Si llegué acá es porque el límite es 0, ¿sí? Y si el límite es 0, estos dos que son infinitésimos, ¿verdad? Son infinitésimos. Y si este límite me da L distinto de 0, porque dice ahí L mayor a 0, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No entiende. Que dos infinitésimos, su cociente tenga un límite distinto de 0, es que tienen el mismo orden. ¿Sí? Si el L, si diera 1, serían equivalentes, además del mismo orden. ¿Ah? Pero por lo menos son del mismo orden. Entonces, el mejor de los casos es que yo tenga que resolver en una serie de A sub n. Lo que necesito encontrar es una serie, un infinitésimo equivalente o del mismo orden por lo menos, que sepa si converge o diverge. ¿Se ve? Porque si yo sé que este y este son, pongámosle el caso, equivalentes, ¿sí? Y que si este si converge, supongamos, se supone que cuando uno busca equivalentes, es equivalente más sencillo que el original, ¿no? Entonces, si esto es suficientemente sencillo para que yo sepa si converge o diverge su serie, listo. La otra se va a comportar igual que la de la serie del infinitésimo equivalente. Y entonces el asunto es conocer algunas series que sepa si convergen o divergen, para poder tratar de usar este criterio con una de esas, porque esta, a diferencia de darle en Merokoshy, que uno solamente usa la serie que tiene, su problema, acá hay que encontrar otra con la cual comparar por paso al límite. Y esa otra tengo que saber qué da, porque si no sé, no gané nada. Y entonces las que hay que sabemos si convergen o divergen, las más sencillas por lo menos, y las más comunes son esta, la geométrica, que ya les mencioné hoy, y la otra es la serie P, que es la de inversa de las potencias de los naturales. La serie P debe estar, alguna demostración de esta está por ahí en los apuntes, en los videos. La serie P converge cuando la potencia P es mayor a 1, ¿sí? Y diverge cuando es menor o igual a 1. Fíjense que cuando P es 1, esa es la armónica, ¿no? La que está la que corta, digamos, entre la que converge y la diverge, es la armónica, la de P igual 1. Pero la armónica diverge, junto con todas las que tienen P menor que 1, ¿sí? Y eso es fácil de demostrar. Lo que no es fácil de demostrar es que las de P mayor a 1 convergen. Para P mayor o igual a 2 sí, pero entre 0 y 2 es un poquito más complicado. Pero no les vamos a pedir que demuestren eso, simplemente ustedes por ahora hagan fe en que la serie P se clasifica así. Si P mayor a 1 converge, y si P menor o igual a 1 diverge. Y entonces la idea va a ser, si se puede, encontrar, comparada por paso al límite con una de estas. O sea, tratar de encontrar el infinitésimo
de que tenga forma de potencia o que tenga digamos, de R a la N o de N a la P, infinitísimo, con alguna de esas dos formas que equivalga o sea del mismo orden que el original, que yo tengo que resolver. Y no había acá bueno, vamos a tener que buscar después en... No, quería buscar un ejercicio donde hubiera que usar eso. Para ver alguna aplicación. Espera un momentito. Voy a ir a la guía de esta semana, que la debo tener abierta por acá. Esta no es. Voy a pillar Acá. No sé si la que está exactamente esta, la que está en el campus. Porque esta acá tiene pistas, digamos, ¿no? Que se puede usar para resolverla. Y acá hay una, por ejemplo, esta el logaritmo. Acá hay dos que dicen comparación. Profe, hay una de los parciales de 2023 que dice creo paso límite. Bueno, pero por comparación y paso al límite normalmente son lo mismo, ¿sí? Ya sé. Acá me bajo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y aparte ya le voy a enseñar un truco que es el siguiente. Supóngase que tienen que hacer la serie, estudiar qué pasa con la serie de, no sé, 2n cuadrado más n sobre n a la cuarta menos n cubo, ¿no? Esta evidentemente va a arrancar de n igual 2, porque en n igual 1 se anula el denominador, ¿no? Pero ni lo pongo, esta es una serie de términos positivos, porque para n mayor a 1 esto es positivo, n a la cuarta mayor que n cubo, ¿no? Y lo de arriba es positivo, así que para empezar siempre empiecen viendo si la serie de términos positivos o no, ¿vale la pena usar el criterio de término general? No, porque va a dar cero. Va a cero, ¿verdad? Lo miran así y dicen esto va a cero porque tiene más orden del denominador que el numerador a otra cosa. ¿Por qué lo voy a hacer si no me va a servir de nada? Si hacen el límite de D'Alembert, ¿no? Van a hacer el límite de esto en n más 1, le va a quedar un masacote, n más 1 cuadrado más n más 1 sobre n más 1 cuarta menos n más 1 cubo por este dado vuelta, n cuarta menos n cubo sobre 2n cuadrado, perdón, sí, está bien, más n, le va a dar esto, ¿no? El de D'Alembert. Esto en n más 1 dividido esto mismo, que es esto multiplicado por el inverso, ¿se ve? Bueno, esto de abajo me da un polinomio de grado cuarto, ¿no? Y el término principal va a ser de cociente 1, porque va a salir de este n a la cuarta, ¿no? Entonces todo el denominador va a equivaler a n a la cuarta, ¿sí? Lo de arriba me va a dar un polinomio de segundo grado, porque sale del n
más 1 al cuadrado, ¿no? Así que todo esto va a equivaler, con el 2 incluido, a 2n cuadrado. De la misma manera, esto va a equivaler a n a la cuarta, y esto va a equivaler a 2n cuadrado. Y entonces este límite, ¿cuánto nos da? No, 1. 2n cuadrado, 2n cuadrado se me simplifica, n cuarta con n cuarta se me simplifica y esto me da 1. ¿Ah? Y lo mismo va a pasar con cualquier serie donde la expresión acá sea una función racional, un cociente de polinomios. Porque cualquiera sean los grados de estos polinomios que tenemos acá, cuando lo dé vuelta van a ser los mismos grados dado vuelta. Y con los mismos coeficientes principales. En n más 1 y en n no le va a cambiar el coeficiente principal ni el grado al calcularlo en n más 1. ¿Sí? Y entonces los equivalentes van a ser los mismos y le va a terminar dando 1. Sin importar cuál sea los dos polinomios que tengan acá. Este tipo de cosas no sale por D'Alembert. Porque le da 1 y no decide. Y como no sale por D'Alembert, tampoco sale por Cauchy. Así que ni me gasto. Cuando tengo una serie de un cociente de polinomios de n, no me va a dar ni D'Alembert ni Cauchy. Pero yo les decía hoy, bueno, ahí ya no se ve, de que el asunto con el criterio de paso al límite era encontrar un infinitésimo equivalente a este, que yo sepa si converge o no. ¿Sí? Equivalente o por lo menos del mismo orden. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo veo que 2n cuadrado más n sobre n cuarta menos n cubo, como dijimos hoy, esto de arriba equivale a 2n cuadrado, ¿no? Y esto de abajo equivale a n cuarta. Entonces todo esto, ¿a qué equivale? A 2 sobre n cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y entonces voy a tratar de poner de vuelta el criterio, la presentación. Entonces, esto aquí uno de más. Entonces encontré que mi infinitésimo que estoy sumando en la serie equivale a 2n cuadrado. Entonces, para usar eso, o sea, ya sé que este me va a servir para usar ese criterio. ¿Y cómo lo voy a plantear? Bueno, lo que dice ahí, primero, las dos series son de términos positivos. Esta de términos positivos y la serie de 2 sobre n cuadrado es una serie de términos positivos, ¿no? Y entonces me planteo el límite del cociente, la que quieran sobre la que quieran, porque en este caso, al dar distinto, no, me va a dar 1 el límite, porque si son equivalentes, el límite me va a dar 1, y no importa, yo sé que las dos se comportan igual. Entonces hago el límite de 2n cuadrado, ¿cómo es? No, 2n no. 2n cuadrado más n sobre n cuarta menos n cubo, dividido 2 sobre n cuadrado, y este límite me da 1, ¿no? Porque le hago la sustitución de equivalentes y me da 1. Y entonces el criterio, ¿qué me dice? ¿Que las dos convergen o las dos divergen? ¿Y qué pasa con esta? Esta es igual a 2 por la de 1 sobre n cuadrado. Esta es igual a 2 veces por la serie de 1 sobre n cuadrado. Y esta es una serie P. Y es una serie P con P igual 2, que es mayor a 1. Entonces converge. Es tan fino que infinito, porque es una de las series P que ahora las tenemos en la siguiente hoja. Es una serie P, que como P es mayor a 1, porque P igual 2, entonces converge. Y como esta converge y esta me da
un cociente, un límite distinto de 0, la otra también va a converger. Si me hubiera dado, a ver, supónganse que acá hubiera estado esto multiplicado por n a la 3 medios, ¿no? Hacerla fácil. Le voy a cambiar el color para no mezclar las cosas. Vamos a ponerlo en verde lo que le voy cambiando, ¿sí? Si esto estaba por n a la 3 medios, ¿no? Entonces acá iba a haber un n a la 3 medios, ¿sí? ¿A la 3 medios digo bien? Sí. Y entonces acá esto iba a ser por n a la 3 medios igual a 2 sobre raíz de n, ¿no? ¿Sí? También iba, el término general también iba a tender a 0, eso no cambiaba, no me servía el criterio de la condición necesaria. Si le hacía Cauchy me iba a dar 1 también. Y acá me da 2 sobre raíz de n, ¿no? Y entonces acá en lugar de esto hubiera usado 2 sobre raíz de n y me hubiera dado 1 ese límite, porque lo busqué el equivalente. Me da 1 porque justo lo trato de comparar con un infinitésimo equivalente. Y entonces acá, y esta sería así, que pasaba es 2 sobre 1 sobre raíz de n, que es exactamente n a los medios, ¿no? O sea que es una p con p menor a 1, ¿sí? Y entonces esta es igual a infinito. Y como esta es infinito, la original esta también, por el criterio de paso al límite, esta divergía, ¿sí? Entonces la ventaja de usar el criterio de comparación por paso al límite, perdón, de haber encontrado una que era equivalente, es que no importa si converge o diverge, la otra se comporta igual. En cambio, si yo hubiera buscado una que el límite de cociente me daba 0, entonces el criterio solamente funcionaba por un lado. O sea, ahí sí puede dar 1. Sí, o sea, porque no puede dar 1 con esas dos reglas gemelas. ¿Cómo? Ah, sí. Acá lo que importa es, es que tenga límite y que sea finito, 0 o no 0. Pero lo mejor es que no sea 0. Que sea cualquier cosa que no sea 0. Si me da 2, 3, 4 también sirve. Porque me da que las dos son no equivalentes, pero son del mismo orden, y entonces o las dos convergen o las dos divergen. ¿Ah? No se olviden siempre mencionar esto, ¿sí? Que la serie de términos positivos, por eso lo puedo usar. Bueno, y en casos más embromados, hay que usar el de comparación sin paso al límite, si no se puede, ¿no? Y hoy les mostré acá en la guía, había unos que decía comparación. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, ese de el número 7, ¿no? ¿Por qué dice comparación? Porque no va a salir por ninguna otra cosa. Disculpe, no entendí qué fue lo que pasó con el n a la 3 medios. Lo que pasó es que me dio otra vez una serie P, pero una serie P con P menor a 1. Entonces divergía. Pero igual puedo usar el criterio y me da que esta va a diverger. La diferencia es que acá era un P menor a 1 y hoy era mayor a 1. Era para mostrarles que si yo encuentro un infinitésimo equivalente, no importa si converge o diverge, me va a servir el criterio en ambos casos. Si converge esta, que era la n cuadrado, converge la mía. Si diverge esta, diverge la mía. ¿Ah? Si yo logro que este límite me dé distinto de 0. ¿Ah? Por eso es que yo busco infinitésimos equivalentes, para que me dé uno que sé que no es 0. Ahora, supongamos que tenemos ese que está ahí, ¿cómo se llama? El número 7, que dice que hay que estudiar la serie de logaritmo de n
sobre n cubo. ¿Eh? El término general tiende a 0 porque la potencial es de mayor orden que el logaritmo, por lo tanto el límite del término de esto que está acá adentro es 0. Entonces no me va a servir la condición necesaria se cumple, lo cual, bueno, simplemente no me sirve de nada. Si vamos a tratar de usar D'Alembert, habría que hacer el límite de esto en n más 1, logaritmo de n más 1 sobre n más 1 cubo, ¿no? Fíjense que antes de hacer eso tenemos que decir que es una serie de términos positivos. Bueno, sí. El logaritmo en 0, el 1 vale 0, pero lo demás es positivo, de 2 en adelante, ¿no? El logaritmo solo es negativo entre 0 y 1, ¿sí? Y en acá el cubo estamos con también. n mayor que 1. Esto es el término positivo, Uno más numerador y denominador son mayores o iguales a 0. Y estaba planteando el cociente de D'Alembert y me da esto por n cubo sobre el logaritmo de n, ¿no? El límite este da 1, ¿sí? Porque el equivalente este es n cubo y este también. Y sería más o menos fácil demostrar que este equivale al logaritmo de n también. Y entonces D'Alembert no me sirve de nada tampoco, ¿verdad? Y entonces puedo ir a tratar de hacer una comparación por paso límite, encontrar un infinitésimo equivalente a ese, ¿eh? Pero sucede que no vamos a encontrar ningún infinitésimo equivalente a ese que sea más fácil que ese, ¿eh? Porque el logaritmo de n, ¿a qué equivale? Al logaritmo de n, ¿no? Y n cubo. Más fácil que este no van a encontrar. Si esto tuviera, no sé, acá más algo, no sé, más 4 y acá más n cuadrado, y bueno, ahí sí lo puedo simplificar un poquito, pero me va a terminar dando lo mismo que hoy, ¿no? Logaritmo de n, me va a quedar lo más fácil que tengo es eso y esto. Entonces no voy a encontrar un equivalente que acá me dé 1 el límite, y que yo sepa, porque además las únicas que saben cómo funcionan son las P y las geométricas, ¿no? Entonces, volvamos al que teníamos, este. Entonces, lo voy a tener que comparar con qué. Y la serie P más parecida a esta es 1 sobre n cubo, ¿no? Ahora, así ven las dificultades que hay. Podría tratar de compararla con 1 sobre n cubo, que no es equivalente, ¿no? Pero esta es de orden superior a esta, como infinitésimo. Porque si yo hago el cociente me queda el logaritmo que está en infinito, ¿no? Y entonces cuando trate de usar el criterio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Cuando trate de usar el criterio que está en lo anterior, ahí, ¿no? El límite le decía con estas, para que no me dé infinito, voy a tener que plantear este sobre este. Lo voy a tener que plantear como que, ¿cuál era? Esta ya sub n y esta b sub n. Y entonces el límite de 1 sobre n cubo sobre mi b sub n, el logaritmo de n sobre n cubo, este límite me da 0. Porque los n cubos se van, se simplifican y me queda 1 sobre el logaritmo, ¿no? Y entonces el criterio que me dice que si la de B converge, la de A va a converger. Pero yo qué sé, sé que esta, la que converge, es esta. Esta yo sé que la serie me da menor que infinito, ¿no? Pero o sea que esta es mi B, dijimos, ¿no? Pero entonces... ¿No sería al revés? ¿A perdón. sub n esta y la otra b sub n? Sí, al revés. A ver, poquito, porque el límite 0
Vos tenés las N. A sub n es esta. Estás encontrando. A sub n, esta es B sub n. ¿No? Porque B sub n es la que está en el denominador. Y yo lo que sé es que la serie de A sub n diverge. ¿Sí? Pero quedó copiado lo mismo que antes. ¿Cómo? Digamos, copió lo mismo que antes. Pero, Sí, bueno, pero no lo debía haber borrado entonces. Yo que sé que la serie de A sub n, la serie de A sub n es menor que infinito, eso es lo que sé. Pero acá que me dice que si la de B sub n es menor que infinito, la de A sub n converge. No me dice que si la A converge, la B converge. Entonces no me indica nada. No puedo deducir de acá. Si esta hubiera divergido, sí, la otra podría decir que divergía. Pero como esta convergió, no me sirve esta comparación. ¿Eh? Y entonces voy a tener que comparar contra otra cosa. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Acá yo encontré, dijimos, un infinitésimo que era de un orden un poquito inferior a este. Un infinitésimo tipo potencia, cuyo orden era un poquito inferior. Voy a probar con uno que sea mayor. ¿Eh? Y mayor orden que esta, si le pongo 1 sobre n, ¿no? Va a ser de mayor orden. ¿Sí? Cuando yo haga el cociente, entonces el que da 0 va a ser el otro, al revés. Va a ser el logaritmo de n sobre n cubo, dividido 1 sobre n, ¿no? Esto se me va a simplificar acá y me va a quedar el límite del logaritmo de n sobre n cuadrado, porque se me simplifica una de las potencias, y como el cuadrado es de mayor orden que el logaritmo, esto me da 0, ¿no? Fenómeno. Y ahora la B sub n es la que estaba dividiendo. Esta es B sub n y esta es A sub n, ¿no? ¿Sí? Y esta serie, yo que sé, que esta es la armónica y esta es infinita, ¿no? ¿Verdad? La de 1 sobre n, esta es la armónica, la serie armónica, la serie de 1 sobre n. Y es infinita. Y esa es mi B sub n. Y entonces tampoco me sirve porque si B sub n hubiera convergido, podría decir que A sub n convergía. Pero esta B sub n no converge. Así que no me sirve tampoco esa comparación. ¿Qué pasó? Me fui a un grado demasiado grande, a un orden demasiado grande. Con n cubo me pasé para un lado, con 1 sobre n me pasé para el otro. Entonces voy a tener que probar con otra cosa. ¿Sí? Bueno, si uno prueba ahí, la idea es que yo encuentre uno entonces de mayor orden que este, como infinitésimo, pero que converja. Y para eso acá va a tener que tener una potencia mayor a 1, ¿no? ¿Y qué potencia le podemos poner? Y fíjense, 3 era demasiado. Hay que ponerle menos que 3. Si le pongo 2, no me va a dar de menor orden, ¿no? Si yo le pongo 2 acá, cuando haga el cociente, acá me va a quedar, bueno, acá era n cubo, ¿no? Acá es n cuadrado, ¿no? Y cuando haga el cociente me queda sobre n, ¿no? Y me sigue dando 0, ¿sí? A ver, sí, entonces, 1 sobre n igual, sí, me da 0. Pero ahora mi serie ahora sí converge, ¿no? Porque 1 sobre n cuadrado es una serie P que es P mayor a 1, así que esta es menor que infinito, ¿no? Y entonces, y es mi B sub n, porque es la que puse acá en el denominador, ¿sí? Y entonces, como B sub n, la serie B sub n converge, la de A sub n converge también. Entonces, esta converge.
Como ven, usar comparación por paso al límite cuando no encuentro un equivalente no es tan fácil, porque hay que buscar uno de orden menor o de orden mayor, pero que me sirva, ¿no? Y para eso yo casi que tendría que adivinar qué pasa con esto, porque yo tuve que buscar en este caso un infinitésimo de menor orden que convergiera, ¿sí? Pero eso porque yo ya sabía que esta iba a converger. Si esta nunca lo hubiera encontrado, si esta no convergiera, porque no había. Tendría que haber buscado al revés, uno de mayor orden que divergiera. ¿Ah? Bueno. Antes de seguir a los criterios que siguen después, que son para series de términos que no son positivos, me gustaría ver algo de la guía, algo más que todavía no vimos. Esta es. Sí, esta. ¿Pregunta el 14? ¿Cuál es el 14? No lo veo. Parece difícil, pero no es una pavada. El 14, es. No le damos tiempo porque ya faltan 20 minutos. Si le damos tiempo no se nos va la hora. Vamos a tener que hacerlo directo nosotros. Acá Micaela es voluntaria para hacerlo. Traten de practicar los otros ustedes para la próxima clase. Sí, ahora Si vemos las dudas. En el último caso que la base era n cuadrado, ¿cómo quedaba el valor? ¿Qué nos daba? Que convergía. Pero Porque la serie P de 1 sobre n cuadrado convergía y era un infinitésimo de menor orden que el que yo buscaba. digamos el resultado como tal que nos dio igual a cuánto. Menor que infinito. Menor que infinito. Sí, no puedo decir que el número da, no tengo idea. Sí. Bueno, daba que convergía. Lo único que sé es que es un número positivo y infinito, pero No no es que tengo te idea va a dar el cuál. número. La idea es decir si converge o no converge. No es igual a infinito. La verdad que en los Bueno, vamos con este. parciales Primero que no da ninguna pista. De hecho, en los ejercicios del parcial tampoco van a tener pista como algunos que tienen ahí. Así que vamos a empezar a pensar de cero. Pensemos primero por la condición necesaria. Si es del tipo fácil o me tengo que poner a hacer alguna cuenta. ¿A qué tiende el término principal? O sea, esto de acá. Vamos por parte. ¿A qué tiende lo de acá adentro? N más 1 sobre 3N más 5. Son del mismo grado, ¿no? O sea, un tercio. N sobre 3N es un tercio. Un tercio toda la base. ¿Y el exponente? A infinito. Un tercio sobre algo que tiene infinito, elevado a algo que tiene infinito, tiende a 0. O sea que todo el término principal tiende a 0. Por la condición necesaria no puedo hacer nada, no puedo decir nada, porque si no me hubiese dado 0, ahí sí decía que ya no convergía y ya está. Pero me dio 0. Bien, me dio 0. Entonces, tengo que seguir pensando, no puedo decir que converjan y que no converjan. Uno de esos cursos, videos, playlists, los playlists de Bernie. ¿Podemos pensar si es de términos positivos? ¿Podemos asegurar, mejor dicho, que es de términos positivos? Sí, ¿no? Porque sabemos que arranca en 1 para arriba, así que es todo positivo. Sucesiones y series 4 acá. Bien. Sucesiones y series 4 por lo menos. Entonces podemos usar D'Alembert o Cauchy o comparación, que son los que vimos hasta ahora. ¿Cuál de esos tres creen que es el mejor para este caso? El de Cauchy, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un elevado de la n, entonces cuando yo le aplique la raíz enésima, se me va a ir.
Bueno, entonces tenemos serie de términos positivos, voy a aplicar Cauchy. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que analizar el límite con n tendiendo a infinito de la raíz enésima de a sub n, o sea, n más 1 sobre 3n más 5, todo la n. Bien, como dijimos, Este ya lo vimos también. puedo cancelar sin problema, sabemos que n es positivo, así que no tengo problema con cancelar, con tema módulo y todo eso. Así que nos queda n más 1 sobre 3n más 5. Y eso ya lo dijimos antes, es un tercio. Son del mismo grado arriba y abajo. ¿Y qué dice Cauchy si el límite este me da un tercio, o sea, menor que 1? Converge. Converge. Fíjense que con este sería mucho más fácil que haber hecho D'Alembert, porque si tenemos que empezar a trabajar con el término a sub n más 1 dividido a sub n, nos quedaría algo muy feo. En cambio, aplicando Cauchy, que es el de la raíz, se me cancela el exponente con el índice y ya está, analizo la base, me da menor que 1 y listo. Uno más o menos, una vez que hace varios ejercicios, va tomando cancha de si uso uno, si uso el otro. Y bueno, a veces es prueba y error. Uso uno, me llega a dar uno, bueno, no dice nada, tendré que pensar en usar comparación o algún otro. ¿Sí? O sea, tenemos que usar uno y si al final no da lo que estamos buscando, tenemos que usar el otro. Si usás D'Alembert o Cauchy, alguno de los dos, y te da uno, el criterio no decide, con lo cual tenés que probar con otra cosa, con comparación. Pero por lo menos deberían ir dándose cuenta cuándo usar D'Alembert o cuándo usar Cauchy. Cuándo meterme con la raíz o cuándo tratar de evitar la raíz. La regla que como que siempre tenemos algo elevado a la n. Exacto. O si por ejemplo, no sé, tenés no sé, algo así. O sea, está como todo elevado a la n, pero medio disfrazado. O sea, yo podría reescribir esto y poner todo elevado a la n y es lo mismo. Sí. Siempre que tengas un elevado a la n, es mejor la raíz. Si tenemos un factorial, generalmente va a ser grande. Bueno, para la clase que viene traten de hacer estos que marqué ahí en verde de la guía. Puse los 4 para que nos lleve bastante de la clase con eso. Serían el 4, el 5, el 9, el segundo 9, porque hay 2 9, el 11 y el 13. ¿No? Nadie dijo no se